Bienvenidos a Atlas de lo Paranormal y Ecos de lo Inexplicable. Aquí escucharás historias contadas por personas que vieron o estuvieron ahí. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo. Es momento de apagar las luces. Comenzamos. El latido que no era suyo. La oficina silenciosa. Paola llevaba más de 10 años trabajando como secretaria en una firma de consultoría ubicada en el piso 12 de un rascacielos en Insurgentes. Siempre había sido una mujer disciplinada, llegaba antes que todos, preparaba el café y organizaba las juntas de sus jefes con precisión casi militar. Sin embargo, desde hacía unos meses, algo había cambiado. Una fatiga inexplicable le impedía mantenerse despierta frente a la computadora. El teléfono sonaba y ella tardaba en contestar, los reportes se acumulaban sobre su escritorio como si las horas se escurrieran sin piedad. Una tarde, mientras pasaba en limpio un contrato, sintió que el mundo se le apagaba. Sus manos temblaron, el monitor se difuminó y una presión insoportable le cerró el pecho. Alcanzó a escuchar la voz de su jefe gritando su nombre antes de desplomarse sobre el teclado. Despertó en una ambulancia. Una enfermera de guardia le explicó que había tenido un episodio de bradicardia severa, su corazón había bajado a un ritmo tan lento que, de no haber sido atendida a tiempo, habría dejado de latir. El cardiólogo no tardó en dar el veredicto, necesitas un marcapasos lo antes posible. Paola, incrédula, apenas asintió. Ella, que siempre había sido fuerte, ahora dependía de una máquina para vivir. El hospital privado. La internaron en un hospital privado, elegante y frío, con paredes blancas y pasillos demasiado silenciosos. Su habitación estaba en el 6º piso, justo frente al elevador, y tenía un ventanal que dejaba ver la ciudad iluminada por miles de luces nocturnas. Las enfermeras parecían amables, aunque en sus ojos había un cansancio extraño, como si trabajaran demasiado o cargaran con un peso invisible. Paola intentaba distraerse con la televisión, pero cada vez que apagaba el aparato, el silencio de la habitación se volvía insoportable, como si hubiera alguien más respirando en la penumbra. La primera noche ocurrió lo extraño. A las 3 de la madrugada, Paola despertó con la sensación de que alguien la observaba. La luz tenue del monitor cardíaco iluminaba la habitación en destellos verdes. Entre esos parpadeos, creyó ver una sombra junto a la puerta, alta, delgada, inmóvil. Cerró los ojos con fuerza, pensando que era producto del cansancio, pero al abrirlos de nuevo la sombra estaba más cerca, casi al pie de su cama. Quiso gritar, pero la garganta se le cerró. El monitor registró un aumento brusco en sus latidos y, al instante, la enfermera entró corriendo. Encendió la luz y la sombra desapareció como humo disipado. ¿Está bien, señora Paola?, preguntó la enfermera. Yo, vi a alguien aquí dentro, susurró, todavía temblando. Debe haber sido un mal sueño, la medicación a veces provoca alucinaciones. Paola asintió, pero en el fondo sabía que no estaba soñando. La operación. 2 días después, llegó el momento de la cirugía. La bajaron en camilla por los pasillos desiertos del hospital, donde las lámparas parecían titilar como si se resistieran a mantenerse encendidas. El quirófano, sin embargo, estaba iluminado con una claridad casi cegadora. La anestesia comenzó a hacer efecto y las voces de los médicos se escuchaban lejanas, como ecos bajo el agua. Justo antes de perder la conciencia, Paola sintió que alguien le tomaba la mano con fuerza. Abrió los ojos y no vio a ninguno de los cirujanos, la mano era huesuda, helada, con dedos excesivamente largos. Quiso apartarse, pero ya no pudo moverse. La oscuridad la envolvió. Lo siguiente que recordó fue estar flotando fuera de su cuerpo. Desde lo alto del quirófano, observaba a los médicos operar sobre su propio pecho, implantando el pequeño dispositivo metálico que se convertiría en su nuevo corazón. Pero lo más aterrador no era ver su cuerpo abierto, sino notar que junto a los cirujanos había otras presencias, más numerosas que el personal médico,
figuras negras, alargadas, que susurraban en un idioma incomprensible, inclinándose sobre ella como aves de rapiña. Una de esas figuras se le acercó demasiado, hasta quedar frente a su rostro. No tenía ojos, solo un vacío oscuro que absorbía la luz. «Ese corazón ya no es tuyo», le dijo con una voz que no salió de boca alguna, sino que resonó dentro de su mente. Paola sintió un tirón, como si intentaran arrancarla del lugar donde estaba. Luchó por volver a su cuerpo, mientras los monitores emitían un pitido agudo. Un médico gritó: «Está entrando en paro. Descárguenla ya». Un golpe eléctrico atravesó su pecho y Paola volvió bruscamente a la realidad, jadeando, con los ojos desorbitados. La operación fue un éxito clínico, pero para ella nada volvió a ser igual. El regreso a la habitación. Cuando la devolvieron a su cuarto, el marcapasos mantenía su ritmo constante. Sin embargo, Paola se sentía acompañada por algo más. Cada vez que el dispositivo latía dentro de su pecho, escuchaba un eco, como si no fuera un solo corazón sino dos los que bombeaban dentro de ella. Las noches se convirtieron en tormento. El monitor cardíaco a veces marcaba dos pulsos distintos, el suyo, regular gracias al marcapasos, y otro más rápido, más ansioso, que no correspondía a ninguna función biológica. Las enfermeras revisaban el aparato y decían que estaba en perfecto estado, pero Paola lo escuchaba con claridad: latido doble, latido doble. Una madrugada, despertó con la sensación de un peso sobre su pecho. Al abrir los ojos, vio a una mujer sentada en la orilla de su cama. Era pálida, con una bata hospitalaria antigua, de esas que ya no se usaban. Tenía cicatrices en el pecho, justo donde se coloca un marcapasos. «Me lo quitaron a mí», murmuró la aparición, señalando la cicatriz. «¿Quién eres?», balbuceó Paola. «El corazón que late en tu pecho no es nuevo. Fue mío». La figura se desvaneció entre un parpadeo de luces, pero dejó en Paola un terror que ya no la abandonaría. Las revelaciones. Con el paso de los días, Paola investigó discretamente hablando con una enfermera mayor. Entre murmullos, la mujer confesó que hacía años habían fallecido varios pacientes en el mismo quirófano durante operaciones de marcapasos defectuosos. El hospital, para evitar demandas, había ocultado la verdad. «A veces dicen que esas almas no descansaron, que siguen buscando el corazón que les arrebataron», dijo la enfermera, persignándose. Paola comprendió entonces que lo que había visto en el quirófano y en su habitación no eran delirios, sino ecos de esas vidas truncadas. El regreso a la oficina. Tras su recuperación, Paola volvió a la oficina. A simple vista todo parecía normal, pero ya no era la misma. Cada vez que el teléfono sonaba, ella escuchaba detrás un murmullo desconocido. Al redactar correos, veía reflejos extraños en la pantalla, como si alguien la observara desde el cristal. Una tarde, al quedarse sola, la impresora comenzó a funcionar sin que nadie la activara. De la bandeja salió una hoja en blanco, excepto por una frase escrita con tinta negra. «Ese corazón late por nosotros». Paola sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo entero. Supo que, aunque había salido del hospital, jamás se libraría de lo que había traído consigo. Nadie en la oficina notaba lo que ella sufría, salvo por el detalle de que ahora, cada vez que entraba a la sala de juntas, el reloj de pared se detenía por unos segundos. Paola aprendió a vivir con ese doble latido, con la certeza de que no era la única habitando su propio cuerpo. Y aunque los médicos aseguraban que su marcapasos funcionaba a la perfección, en el fondo sabía que cada pulsación no era solo un recordatorio de vida, sino también un eco de los muertos que seguían reclamando lo que una vez fue suyo.